Mesías prometido. Esa esperanza, esa convicción, nunca había sido tan viva como en aquel entonces, sobre todo entre los judíos, que mejor que nadie conocían los oráculos sagrados. No podía menos que suceder así, ya que los escritos de los profetas indicaban con la mayor precisión no solo las circunstancias notables del nacimiento, vida y muerte del Redentor, sino hasta la familia de la cual había de nacer y el tiempo en que debía aparecer. Tan luego como Adán y Eva incurrieron en el pecado que motivó la sentencia pronunciada contra ellos y su posteridad, prometió el Señor que nacería de la mujer un libertador que los redimiría de la esclavitud del demonio. Más tarde, los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob recibieron de Dios la seguridad de que todas las naciones de la tierra serían benditas en aquel que nacería de su linaje, o en otros términos, que el Mesías había de ser uno de sus descendientes. En los siglos posteriores, Isaías y otros profetas anunciaron que el Mesías nacería de una virgen de la familia de David, en la pequeña ciudad de Belén, que unos reyes extranjeros vendrían a verlo, que tendría un precursor que sería profeta y obraría milagros. Habíase además anunciado que entraría en Jerusalén en una borrica, que le sería traidor uno de los suyos y lo vendería por 30 monedas de plata. Estaban igualmente predichas por los profetas las circunstancias principales de su pasión, y con más especialidad las siguientes: que sería humillado, abofeteado, escupido, que le rasgarían sus carnes hasta descubrir sus huesos, que para apagar su sed le darían vinagre, que le clavarían las manos y los pies, que sería muerto por los pecados de los hombres, que su cuerpo no sufriría la corrupción en el sepulcro, sino que saldría de él vivo y glorioso, en fin, que subiría triunfante a los cielos. Por lo que se refiere al tiempo en que debería nacer el Mesías, sabido era de todos los judíos que al morir Jacob había dicho a Judá que el cetro no saldría de su descendencia hasta que viniese el deseado de las naciones. Ahora bien, el cetro salió de la familia de Judá cuando los romanos nombraron a Herodes rey de Judea. Daniel había profetizado también que desde la autorización para reconstruir a Jerusalén hasta el Cristo pasarían 70 semanas de años, o sea, 490 años. Durante el reinado de Herodes en Judea, vivía en Nazaret, pequeña población de Galilea, una virgen llamada María, hija de Joaquín y de Ana. Tenía por esposo a un modesto artesano llamado José, descendiente como ella, de la familia real de David. Iniciemos pues con la representación de la última cena de Jesús. Cuando llegó el tiempo señalado por las profecías, envió el Señor al arcángel Gabriel, que el Todopoderoso la había escogido para ser su madre, desde luego que sí, la madre del Redentor, el Redentor que había sido prometido desde el principio del mundo. Aparecióse entonces el ángel a María y le dijo: Dios te salve, oh llena de gracia. Dios te salve, oh llena de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Observando que se turbaba la humilde virgen, el ángel añadió: No temas, María, pues has hallado gracia delante de Dios. Concebirás y darás a luz a un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Será grande y se llamará
Hijo del Altísimo. Oído este mensaje del enviado celestial, dijo María: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. Y el ángel desapareció. En aquel feliz instante tuvo cumplimiento por el gran misterio de la encarnación del Verbo, es decir, que por obra y gracia del Espíritu Santo, el Verbo o el Hijo de Dios, segunda persona de la Santísima Trinidad, tomó cuerpo y alma a semejanza de nuestro cuerpo y de nuestra alma en el seno purísimo de María. La Iglesia celebra la memoria de este misterio el 25 de marzo de cada año, fiesta de la Anunciación. El arcángel Gabriel, como para demostrar a María que nada es imposible a Dios, le había participado también que su prima Isabel, esposa del sacerdote Zacarías, que habitaba en Hebrón, estaba próximo a tener un hijo a pesar de su avanzada edad, por lo que María se trasladó enseguida a casa de su prima para felicitarla por tan dicho acontecimiento. En cuanto Isabel oyó la voz de María, el niño que llevaba en su seno saltó de gozo, y ella, iluminada por el Espíritu Santo, exclamó: Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. ¿De dónde me viene a mí la dicha de que la madre de mi Señor venga a visitarme? María dijo entonces: Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se extasia de gozo en Dios mi Salvador, porque miró la humildad de su sierva. Desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Estas son las palabras con las que comienza el Magnificat, canto sublime de la Virgen María, que la Iglesia entona diariamente en el oficio divino. Sucedió también que en el tiempo en que debía nacer el Salvador del mundo, dispuso el emperador Augusto se hiciese el empadronamiento de todos los súbditos del Imperio Romano, y para ello debía inscribirse cada uno en el pueblo donde su familia era originaria. Con tal motivo marcharon José y María a Belén, ciudad de David, mas por su extremada pobreza no hallaron hospedaje en ninguna posada y tuvieron que albergarse en una especie de establo abandonado cerca de la ciudad. En ese mísero lugar, casi por completo desabrigado, fue donde el 25 de diciembre a medianoche María dio a luz a su divino Hijo, y después de envolverlo en pobres pañales, lo acostó en un pesebre sobre un poco de paja. Este es el inefable misterio que nos recuerda todos los años la fiesta de Navidad. 8 días después, el niño fue circuncidado y se le puso por nombre Jesús, como el ángel le había dicho a María. Ese nombre significa Salvador, el de Cristo, que se agrega ordinariamente al de Jesús. Quiere decir ungido o consagrado. La Iglesia celebra la festividad de la circuncisión del Señor el 1 de enero, y el día 6 de este mes la fiesta de la Epifanía, como un recuerdo de la visita de los Reyes Magos al Niño Dios y del gran beneficio de nuestra vocación a la fe en las personas de estos reyes que fueron las primicias de la gentilidad. 40 días después de su nacimiento, fue llevado Jesús al templo de Jerusalén para ser presentado al Señor. Encontrándose ahí el santo anciano Simeón, y conociendo por inspiración divina al niño, lo tomó en sus brazos y exclamó: Ahora, Señor, ya puedo morir en paz, porque mis ojos han visto al que ha de ser el Salvador de Israel, vuestro pueblo. Salvado Jesús de la matanza ordenada por Herodes,
En aquel tiempo, San José, advertido en sueños por un ángel, huyó con el niño y la madre retirándose a Egipto, donde permanecieron hasta la muerte del cruel Herodes. De ahí, la Sagrada Familia se trasladó a Nazaret, donde pasó oscuramente Jesús los años de su infancia y de su juventud, en la obediencia y en el trabajo, para instruirnos con su ejemplo, antes de hacerlo con su palabra. Pues siendo niño, tomó parte en los humildes servicios necesarios al sostenimiento de la casa de un artesano. Siendo adolescente, encalleció sus divinas manos con el manejo de duras herramientas y sufrió penalidades y cansancio para ganarse el pan de cada día con el sudor de su rostro, como el más humilde obrero en la modesta profesión de carpintero, la que ejerció en compañía de su padre adoptivo San José. A la edad de 12 años, Jesús, acompañado por José y María, fue a Jerusalén para celebrar con ellos la Pascua, pero al tiempo de volver quedóse en la ciudad, sin que sus padres lo notasen. Después de buscarlo con viva solicitud y no encontrándolo, se volvieron a la ciudad llenos de aflicción y desconsuelo. A los 3 días de buscarlo con gran angustia, lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, escuchándolos, haciéndoles preguntas y dejándolos pasmados y admirados por la sabiduría de las palabras que salían de su boca. Al verlo, su madre le preguntó: ¿por qué has hecho esto con nosotros, hijo mío? Te andábamos buscando desde hace 3 días, tu padre y yo, inquietos y angustiados. Jesús respondió: ¿no sabéis que debo ocuparme de las cosas de mi Padre? ¿Por qué me buscáis? A la edad de 30 años, Jesús fue bautizado por Juan en las aguas del río Jordán, y después de esto se fue al desierto, donde ayunó 40 días y 40 noches. Ahí permitió al demonio que lo tentase, para enseñarnos que el hombre se prueba en la tentación y que sin vencerla no puede ser virtuoso. Aparecióse el demonio a Jesús y le dijo: si eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. Le replicó Jesús: Escrito está que el hombre no vive solamente de pan, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Satanás lo trasladó después a lo alto del templo de Jerusalén y le dijo: si eres el Hijo de Dios, arrójate abajo. Porque escrito está: ha mandado a sus ángeles que te guarden y sostengan en sus manos, para que tu pie no tropiece contra las piedras. Le replicó Jesús: también está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. Por último, el diablo llevó al Salvador a un monte muy encumbrado, desde el cual le mostró todos los reinos de la tierra con sus glorias, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoras. Jesús le respondió: retírate, Satanás, porque escrito está: adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces huyó el demonio, y he aquí que se acercaron los ángeles y le servían. Cuando Jesucristo salió del desierto, dio principio a su laboriosa vida pública, recorriendo las ciudades y pueblos de Palestina, anunciando en las sinagogas el Evangelio, o sea, la buena nueva
de la venida del reino de Dios, eligiendo aquí a sus 12 apóstoles, de nombres: Simón, al que Jesús dio el nombre de Pedro; Andrés, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo; Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, Santiago el menor, Judas Tadeo, estos 2 hijos de Alfeo, Simón el cananeo y finalmente el traidor, Judas Iscariote, que después fue reemplazado por Matías, siendo San Pedro la cabeza de los apóstoles. Durante el curso de su misión, Jesucristo curaba enfermos y hacía milagros, tales como el de las bodas de Caná, la pesca milagrosa del lago de Tiberíades, las curaciones del leproso y del criado del centurión, la multiplicación de los panes, la resurrección del hijo de la viuda de Naín, entre otros muchos. Enseñaba en parábolas y tenía predilección por los pobres de espíritu y por los niños también. Era sencillo, bondadoso y amoroso. Hablaba con la verdad, incomodando a quienes gustaban de la mentira. Hombre de mirada apacible, seguido por la muchedumbre y perseguido por sus enemigos, que buscaban a toda costa la forma de acabarlo, porque no creían en él. A lo mejor por haberle hecho Jesús tantos milagros delante de ellos. De suerte que vinieron a cumplirse las palabras que dijo el profeta Isaías: cegó sus ojos y endureció su corazón, para que con los ojos no vean y no perciban en su corazón, por temor de convertirse y de que yo los cure. Víspera del día solemne de la Pascua, sabiendo Jesús que era llegada la hora de su tránsito de este mundo al Padre, como hubiese amado a los suyos que vivían en el mundo, los amó hasta el extremo. Luego dijo a Pedro y a Juan: Id y prepararnos lo necesario para celebrar la Pascua. Dijeron ellos: ¿Dónde quieres que la dispongamos? Les respondió: Al entrar en la ciudad, encontrarás a un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa en que entre y decidle al padre de familia: el maestro nos envía a preguntarte, ¿dónde está la pieza en que ha de comer el Cordero Pascual con sus discípulos? Y él os enseñará una sala grande, bien arreglada, y preparad ahí lo necesario. Fueron pues los apóstoles a donde Jesús les indicó, y hallaron todo como lo mencionó, de tal modo que dispusieron la Pascua. Llegada la hora de la cena, púsose a la mesa con los 12 apóstoles.
dijo: ardientemente he deseado comer de este cordero pascual con vosotros antes de mi pasión, porque yo aseguro que no la comeré otra vez hasta que la Pascua haya tenido su cumplimiento en el reino de Dios. Luego se levantó Jesús de la mesa y echó agua en un lebrillo. Se ciñó una toalla y se puso a lavar los pies a sus discípulos, tanto para darnos ejemplo de humildad como para enseñarnos con qué pureza debe uno acercarse a recibir el augusto sacramento de la Eucaristía, que él mismo iba a instituir en aquel momento. Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y tienen razón, sí, pues yo, vuestro Maestro y Señor, os he lavado los pies. Vosotros también debéis lavaros unos a los otros. Ejemplo os he dado para que hagan lo que yo acabo de hacer. Volvió luego a sentarse a la mesa con ellos y les habló de varias cosas. Entristeciéndose, añadió: hijos míos, esta noche seré entregado a mis enemigos. Los apóstoles, sumamente afligidos, preguntaban: Señor, ¿acaso seré yo? ¿Acaso seré yo, Señor? Jesús les contestó: uno de los 12 que comen conmigo me entregará. El Hijo del Hombre se va como está escrito, pero ay de aquel por quien será entregado, porque más le valiera no haber nacido. Y Judas, que era el traidor, le preguntó. Maestro, ¿seré yo? Le respondió Jesús: Tú
lo has dicho. Estando todavía a la mesa, tomó Jesús el pan, lo bendijo, lo partió y distribuyó a sus discípulos, diciendo: tomad y comer todos de él, porque este será mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, tomó el cáliz, dando gracias a Dios, lo bendijo y pasándolo a sus discípulos, les dijo: tomad y bebed todos de él, porque esta es mi sangre, la sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros en remisión de vuestros pecados. Así dejó Jesucristo cumplida la promesa que el año anterior había hecho a los apóstoles, cuando predicaba en la sinagoga de Cafarnaúm, y les anunció que les daría un pan vivo bajado del cielo, el cual no fue otro que su mismo cuerpo. Con las palabras: haced esto en memoria mía. Nuestro Señor Jesucristo comunicó a los apóstoles y en su persona a sus legítimos sucesores. De igual manera, el poder renovar en cada Eucaristía el gran prodigio que Él mismo acababa de obrar en ese instante. Es decir, el de cambiar el pan en su cuerpo y el vino en su sangre. Así pues, la institución del Santísimo Sacramento de la Comunión y del sacerdocio católico se remonta a la cena pascual del Señor con sus discípulos. Después de la cena, y sabiendo Jesús que se acercaba su última hora, hizo a los apóstoles las postreras recomendaciones, diciéndoles con ternura paternal:
Hijos míos, ya me tendréis muy poco tiempo con vosotros. ¿Recuerdan lo que les dije a los judíos de que no podían venir a donde yo voy? Se los digo ahora a vosotros también. Y un mandamiento nuevo os doy, y es que os améis los unos a los otros como yo os he amado. La señal por la que se conoceréis que son mis discípulos será por el amor que se tengan los unos a los otros. Simón Pedro le dijo entonces: Señor, ¿y a dónde vas que yo no puedo seguirte? Estoy dispuesto a morir por ti. Replicó Jesús: ¿Darías tu vida por mí? En verdad te digo que esta noche no cantará el gallo por segunda vez cuando tú me hayas negado 3 veces. Judas, te noto muy inquieto. Si tienes algo que hacer, puedes retirarte y hazlo de una buena vez. Y dirigiéndose de nuevo a todos, añadió: Os he dicho estas cosas mientras que estoy con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu de verdad que mi Padre enviará en mi nombre, os recordará todo lo que yo os he enseñado. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No os turbéis ni temáis a nada, porque yo les aseguro que todo lo que le pidiereis a mi Padre en mi nombre, os será concedido. Permanecer en mí, y yo permaneceré en vosotros. Pues así como el sarmiento no puede dar fruto si no está unido a la cepa, vosotros tampoco podéis darlo. Porque yo soy la verdadera vid y ustedes son los sarmientos. Gloria es de mi Padre que deis muchos frutos y que sean verdaderos discípulos míos. Y si guardáis mis mandamientos, perseveraréis en mi amor. Dicho esto, levantó sus ojos al cielo, rogando por sus discípulos y por todos aquellos que en los siglos venideros habían de formar parte de su iglesia. Padre mío, no te ruego que los saques de este mundo, sino que los preserves del mal. Santifícalos en la verdad. Mas no te pido solamente por estos, sino por todos aquellos que han de creer en mí, a fin de que todos sean la misma cosa, a la manera que tú, Padre mío, estás en mí y yo en ti. Hasta aquí la representación de la última cena de Jesucristo, que no es otra cosa que la institución del sacerdocio católico y de la Sagrada Eucaristía. Seguimos a continuación con lo de la oración de Jesús en el huerto.
San Pablo, en su carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 17, nos dice: orar sin cesar. Y orar no es otra cosa que comunicarnos con Dios con una confianza llena de sencillez, a la manera como lo hace un niño cuando habla con su padre. Es cierto que para hablar con alguien es necesario que esté cerca de nosotros, que nos pueda oír y que lo podamos escuchar. Hay gente que no ora porque se imagina que Dios está muy lejos, oculto entre las nubes del cielo, pero no, Dios está muy cerca de nosotros, tan cerca que si llevamos el alma limpia de pecado, Él habita en nosotros. No podemos ver a Dios, es cierto, pero tampoco un niño ciego puede ver a su madre y por lo tanto no es impedimento para que pueda hablar con ella. En cualquier momento del día o de la noche podemos comunicarnos con Dios para decirle que lo amamos, que le estamos muy agradecidos por sus favores y que necesitamos su ayuda. Más todavía, cualquier cosa que nosotros hagamos, si se la ofrecemos con sinceridad, se convierte también en oración. Trabajar, comer, descansar, divertirse sanamente, nos une a Dios, siempre y cuando lo hagamos con la intención de agradarle. De este modo, estamos orando sin cesar, como nos lo aconsejó San Pablo. Por lo tanto, tengamos bien presente que sin lugar a dudas, cuando le hablemos a Dios, siempre nos oye. Y ahora iniciemos con la representación de la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní. La misma noche en que Jesús nos hizo el inestimable don de la Sagrada Eucaristía, debía comenzar su pasión. Al efecto, después de salir del cenáculo, se fue con sus discípulos a un sitio llamado Getsemaní, al pie del monte Olivete, o de los Olivos, donde había un huerto solitario en el que entró ahí para hacer oración, como acostumbraba desde hacía algunos días. Ahí empezó a entristecerse y a angustiarse, por lo que dijo a los discípulos que lo acompañaban: mi alma está triste hasta la muerte. Esperadme aquí y verán conmigo. Adelantándose luego algunos pasos, hincado de rodillas, hizo esta oración: Padre mío, si es posible, aparta de mí este cáliz, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Es entonces cuando Jesús regresa y les dice a sus apóstoles: ¿cómo no habéis podido velar conmigo una hora? Levantaos y ore para que no caigan en tentación. Jesús se retira una vez más y hace la misma oración: Padre mío, si es posible, aparta de mí este cáliz, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Acongojado entonces por una especie de agonía, continuaba orando y salió de su cuerpo un sudor tan grande, tan fuerte, como gotas de sangre que caían hasta el suelo.
Y entonces apareció un ángel que lo confortó. Después de haber orado, volvió Jesús a donde estaban sus discípulos y les dijo: levantaos, vamos, porque ya está cerca aquel que viene a entregarme. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas Iscariote con una turba de gente armada, grosera, que habían enviado a los príncipes de los sacerdotes y los fariseos. ¡Vamos! El traidor les había dicho: Aquel a quien yo besare es él, apresarlo. En cuanto se acercó a Jesús, lo besó diciendo: Dios te guarde, divino maestro. Amigo, ¿a qué has venido? Así con un beso entregas al Hijo del Hombre. El desgraciado Judas oyó esta cariñosa reconvención de labios de su buen maestro, sin inmutarse siquiera, y se hizo sordo a esta última excitación de la misericordia divina. Gran pecado es vender a un amigo. Pero caramba, vender a un bienhechor, hacer traición a su Dios. ¡Qué crimen tan horrendo! Ved aquí, sin embargo, a qué extremos arrastró a Judas la avaricia. Entretanto, se había aproximado Jesús a los soldados y les preguntó: ¿A quién es al que buscan? ¡A Jesús! ¡A Jesús el Nazareno! Yo soy. Si me buscan a mí, dejad que ellos se vayan. Al instante, aquella horda furiosa se lanzó contra Jesús y lo prendió. Indignado Pedro al ver así maltratado a su divino maestro, empuñó su espada y de un golpe le cortó la oreja a Malco, que era criado del sumo sacerdote. Pero Jesús le dijo a Pedro: Pedro, mete tu espada en la vaina, porque el cáliz que me ha dado mi Padre, dejaré yo de beberlo. Y habiendo tocado la oreja del herido, lo curó. Luego añadió: ¿Pensáis que si yo rogase a mi Padre, no me hubiese enviado al instante más de una docena de legiones de ángeles? Mas todo esto sucede para que se cumpla lo que escribieron de mí los profetas. En ese momento, todos los discípulos lo abandonaron y huyeron asustados, en tanto que los soldados maniataron a Jesús y lo llevaron a casa de Anás, el cual mandó que lo condujesen a su yerno Caifás, que era pontífice en ese año. Okay.
Los escribas, los príncipes de los sacerdotes y los ancianos, que formaban parte del consejo o Sanedrín, estaban ya reunidos en casa de Caifás, esperando a Jesús, de tal suerte que el divino Salvador iba a ser juzgado por sus más implacables enemigos. Se presentaron varios testigos falsos, pero como sus declaraciones no eran suficientes para motivar una sentencia de muerte, se levantó Caifás y le dijo a Jesús: te ordeno, en nombre de Dios vivo, que me digas si de verdad eres Cristo, el Hijo de Dios. Tú lo has dicho, y yo os declaro que un día veréis venir sobre las nubes del cielo al Hijo del Hombre sentado a la diestra de la majestad de Dios. Oído esto, el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, aparentando una indignación hipócrita, y exclamó: ¿qué necesidad tenemos de oír tantas necedades? ¡Ha blasfemado, pueblo! ¿Qué les parece? Después de este primer interrogatorio, quedó Jesús a merced de los criados del sumo sacerdote. Criados que eran gente grosera, gente brutal, que tuvo el sacrílego placer de llenarlo de ultrajes y escarnios, haciéndolo juguete suyo durante el resto de la noche. Pedro había seguido a su maestro para ver en qué pararía aquello, y habiéndose introducido en el patio de la morada del sumo pontífice, se estaba calentando con algunos criados, cuando una sirvienta, después de mirarlo atentamente, le dijo: tú también andabas con Jesús del Nazareno. No es cierto, no conozco a tal hombre. Cuando Pedro se disponía a salir, lo vio otra criada que dijo a los que se hallaban presentes: este también es discípulo del Galileo. Mujer, te digo que no conozco a este hombre, ni sé lo que dice. Una hora más tarde, un sirviente del pontífice habló a Pedro en estos términos: ¿En verdad que tú eres de esa gente? ¿No te he visto yo en el huerto? Además, tu hablar da a conocer que eres Galileo. Te juro que no es verdad, caramba. Te juro que no es verdad. Yo no conozco a este hombre. Y ya, déjame en paz. Jesús, que pasaba cerca de ahí en aquel momento, se volvió al débil apóstol y le dirigió una mirada de tierna reconvención. Traspasado de dolor el corazón, porque al instante comprendió la enormidad de su falta, Pedro salió de ahí y lloró amargamente.
Su sufrimiento fue tal por esa gravísima e inesperada caída, al haberse introducido y mezclado temerariamente entre los enemigos de su maestro. Comprendamos pues los peligros a los que nos exponemos cuando frecuentamos las malas compañías, y que la condición más indispensable para evitar el pecado es huir de las ocasiones. Hasta aquí la representación de la aprehensión de Jesús. Buenas noches.